Nuestro primer episodio de tu podcast Sabiamente. A veces encontrar un balance puede ser frustrante, pero puede ser lograble. Nelly me vio primero y yo la vi después. ¿Tú quieres que yo cuente esa historia? Un retiro, y en medio de todas estas emociones de ansiedades, todo este caos que estaba pasando en mi vida, le digo: Señor, yo necesito que tú me hables. El perdón es sanador. Es sanador. Y a través de este podcast nosotros queremos que ustedes puedan comenzar a adentrarse en ese camino de sanación, de perdón, para ser libres. Hola, hola a todos. Damos gloria al Señor por este espacio que Él nos permite tener. Carlos, mi amor, después de tanto tiempo que hemos estado pensando sobre esto. Gloria a Jesús. Después de tanto tiempo, amados hermanos, que hemos querido llevar a cabo este podcast que el Señor había puesto en nuestro corazón hace mucho tiempo, pero que dentro de la vida de tener 3 y recibir nuestro cuarto hijo, de lo que es hacer, llevar a cabo los planes ministeriales, ha sido un poco complicado, porque yo quiero que usted sepa que usted no ve los domingos, pero es un proceso poder organizar todo lo que tenemos para poderle servir al Señor por las redes sociales. No es tan fácil, pero gracias al Señor, hoy podemos estar en nuestro primer episodio de tu podcast Sabiamente. Así que estamos contentos, emocionados, porque el Señor nos da esta oportunidad, Nelly. Sí, por fin. Y ya lo dijiste, el podcast se llama Sabiamente. Es un nombre que hace varios años atrás el Señor nos regaló. Sabemos que a varias personas también esa palabra sabiamente pues nos hace sentir, bueno, ¿qué estamos buscando a través de este programa? Queremos pedirle al Señor la sabiduría que solamente viene del Espíritu Santo, para que nuestra mente pueda fluir a través de esa sabiduría del Espíritu. Claro, entendiendo que, Nelly, a veces es bien complicado servirle al Señor y a la misma vez sentirte bien en todas las áreas de tu vida. A veces encontrar un balance puede ser frustrante, pero puede ser lograble. Exactamente, y eso es lo que queremos a través de este programa. Nosotros como esposos hemos recurrido a podcasts, a prédicas para crecer en el Señor, y sabemos que este espacio de este podcast Sabiamente va a ser también instrumento Amén. Y beneficio para otras personas. Así que damos la bienvenida a todos los que están viendo este podcast. Sí, es la primera vez. Oiga, te saludamos. Déjanos tu comentario ahí en la caja de comentarios. No te olvides darle like, no te olvides suscribirte a esta página para que todos los miércoles te llegue este podcast y puedas escucharlo y crecer junto con nosotros. Porque, Nelly, el proceso de la fe es un crecimiento continuo. Se supone que cada día nosotros vayamos avanzando, perfeccionándonos, como dicen por ahí, ¿cuál es el término? La conversión es diaria. La conversión es diaria, tienes toda la razón, el crecimiento es diario. A veces yo me observo y me reflexiono y digo, bueno, a veces doy 2 pasos para adelante, a veces doy uno para atrás, porque hay que ser honesto. En este podcast, Carlos y yo vamos a ser honestos y vamos a hablar desde esa honestidad y desde la verdad de Jesucristo, cómo la vida no necesariamente es una subida constante, sino que hay sus momentos de bajas, de altas. Claro. Pero lo importante es tener la meta clara en nuestra mente, que es que queremos llegar allá. Queremos llegar allá y queremos que puedas identificarte, porque el que estemos en este lado no significa que nuestra vida es perfecta, no significa que vamos sin problemas y sin problemas, no. La vida del caminar cristiano es una vida que tiene circunstancias, problemas, retos, pero que es posible llevarla a cabo con la compañía de Jesús, pero a la misma vez con una sabia mente.
Con una sabia mente. Y yo creo que es importante para los que están viendo este podcast que pues presentarnos un poco porque Amén. queremos concentrar este podcast en el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, es importante que ustedes sepan quiénes somos nosotros para que podamos conectar también en el Señor. Porque para que este evangelio, esta palabra, este mensaje siga llegando a otras personas, necesitamos hacer esa conexión Claro. de humano a humano, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, yo soy Nelly. Y Mi nombre es Carlos Bonilla. somos los Bonilla, nos conocimos, cuando nos conocimos eso fue gran sorpresa porque yo también soy Bonilla de nacimiento. Claro. Y tú eres Bonilla de Sí, pero buscamos que no fuéramos familia. Nos aseguramos de no ser familia. Nos aseguramos de no ser familia y para la gloria del Señor, mire, ambos somos Bonilla y nos conocimos en un muy buen lugar para conocer a una persona. Nos conocimos en la iglesia. Nos conocimos en la iglesia, tú estabas sirviendo al Señor, yo también estaba sirviendo al Señor en ese momento en el que nos vimos por primera vez. Y pues hoy en día, ya en diciembre, nuestro aniversario es en diciembre, y ya en diciembre cumplimos 10 años de casados. Claro, y mucha gente que nos conoce, que de alguna forma interactúa con nosotros, siempre viene esa pregunta, ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo se conocieron? Y la realidad es que nos conocimos en la iglesia, sirviéndole al Señor y viendo cómo es posible tener una relación con Jesús en el centro, en medio de todas las circunstancias que se dan cuando tú estás conociendo a una persona. Pero si hay algo que nos marcó, es que cuando Nelly me vio primero y yo la vi después. ¿Tú quieres que yo cuente esa historia? Ajá, cuéntala, porque el que está ahí no es que le gusta la vida ajena, es que puede recibir bendición a través de esto. No, tú quieres que yo le diga a las personas que cuando yo vi a Carlitos, como muy cariñosamente todos le decimos, yo lo vi y yo dije, bueno, Señor, uno como ese yo quiero. Pero como el Señor tiene tanto sentido del humor, yo le digo, Señor, pero yo te decía uno como ese, no tenía que ser ese específicamente. Pero como Dios conoce los anhelos de tu corazón, es ahí que pudimos, el Señor nos unió, se dio esa interacción donde yo le escribí, comenzamos una conversación y hoy en día ya estamos a punto de cumplir 10 años de matrimonio. 10 años de matrimonio. 10 años de matrimonio, 4 hijos. Un negocio en común sí. y un ministerio también caminando. Así que nosotros establecemos este punto de partida para que usted no se lo olvide, porque a veces vemos las personas, admiramos a predicadores, cantantes, personas que tienen ministerio y vemos esa vida y decimos, wow, esa vida es perfecta, esa vida no tiene problemas, pero la realidad es que nosotros sí hemos tenido problemas, nosotros sí hemos tenido retos, nosotros seguimos luchando día a día para ser mejores, para perfeccionar. No, como dice el apóstol Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado todo. Exactamente. Tienes eso que acabas de decir, es muy importante que las personas sepan, somos todos seres humanos débiles, tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sí. Entonces, en medio de ese matrimonio, que el Señor nos ha dado 3 hijos, este es el cuarto. O sea, no estoy embarazada del quinto, es el cuarto. Y miren cómo es el Señor que nos permite comenzar este podcast mientras estoy embarazada de nuestro bebé Daniel. Porque lo habíamos planificado hace años atrás, literalmente habíamos comprado una mesa, claro. Habíamos comprado un montón de cosas. Pero no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, así que este es el tiempo del Señor mientras estoy embarazada. Ya después en unos meses me verán quizás de momento aquí con el bebé durmiendo, claro. No sabemos, pero el Señor nos ha permitido este tiempo como matrimonio. Mencionaste, Carlos, que tenemos un negocio juntos y quiero pues comenzar a decir ¿por qué este programa se llama Sabiamente? Porque queremos integrar nuestra fe con nuestra educación y profesión. Claro. Porque ambos, para la gloria de Dios,
completamos un doctorado en psicología clínica. Y algo que mientras estábamos discutiendo esto antes de sentarnos, algo que notamos fue que ambos completamos el doctorado en psicología clínica ya cuando teníamos 2 bebés. Ya cuando teníamos 2 bebés y todo este proceso que llevamos a cabo de los estudios fue cuando estábamos casados. Exacto, ya nos habíamos casado. Ambos comenzamos. Yo comencé a estudiar, pero ya nos estábamos preparando para casarnos y luego en medio del matrimonio tú entras a comenzar a estudiar el doctorado en psicología clínica y lo decimos como testimonio y para los que están por ahí escuchando, el tener hijos es una gracia y una bendición, no lo vea como un impedimento. Ambos tuvimos que hacer doctorado, internado, disertación, en medio de cargar bebés, de levantarse por la noche. Claro. Y en medio de todo eso, porque estábamos estudiando, aún así no dejamos de servir al Señor. Exactamente. Y a veces muchas personas dicen, bueno, pero es que yo, ¿cómo voy a la iglesia si mis hijos están pequeños? Si yo tengo tantas cosas que hacer, amado hermano, no es imposible. No es imposible. Aquí hay un ejemplo de que sí es esforzado, sí cuesta trabajo, sí es retante, sí es cansón, pero es posible servirle al Señor, estudiar, realizar tu vida sin que ninguna de esas áreas se descuiden, sería la palabra correcta. Exactamente. Y mientras estábamos preparándonos para, ok, pero ¿qué vamos a hacer después de que nos graduemos? Pues el Señor nos fue dirigiendo a, mira, trabajar juntos como matrimonio en un negocio propio es la mejor alternativa para ustedes. El Señor nos fue hablando a través de su palabra y nos dimos cuenta que ha sido lo mejor. Hemos podido estar presentes para nuestros hijos. Claro. Hemos podido estar presentes para nosotros, el uno y el otro. Y hemos podido servirle al pueblo de Dios a través de la profesión de la psicología, integrando la fe. Integrando la fe. Quiero que hablemos un poquito, mi amado esposo, de lo hermoso que es integrar la fe en el proceso de sanación emocional. Sí, cuando nosotros llegamos aquí a Minnesota, nos mudamos de Puerto Rico, llegamos aquí a Minnesota. Puertorriqueño, ¿sabes? Puertorriqueño, aquí. Ahí está la bandera, o sea, que a nadie le quede, que quede claro que somos puertorriqueños. Que quede claro, que quede mediana, concretamente claro. No hay duda. No hay duda. Nosotros hemos aprendido a buscar la dirección de Dios en todo. En las decisiones que tomamos, básicamente en lo que entendemos que va a pasar o no va a pasar. Y en esa dirección el Señor nos fue hablando de que necesitábamos definirnos como terapeutas con valores cristianos. Sí. Que debíamos de no trabajar para más nadie, sino de hacer algo que fuera independiente para Él. Y ahí comenzamos a integrar la fe en el proceso terapéutico y hemos visto la mano de Dios como cuando integramos valores. Es decir, la fe es un valor, el proceso de recuperación o el proceso de ayudar a una persona tiende a ser más rápido e incluso más efectivo en muchos de los casos. Pero también nos dimos cuenta que al especializarnos principalmente en personas con valores cristianos, católicos o evangélicos, nos hemos dado cuenta que no tanto que hay otras áreas que los cristianos, a pesar de que tienen fe, a pesar de que le sirven a Dios, pues tienen unas dificultades muy marcadas. Sí, definitivamente. Y comenzamos por nosotros mismos. Toda la batalla que vivimos diariamente, Carlos, Nelly, para mantenernos emocionalmente estables, espiritualmente estables, es una batalla constante. Claro. Y eso lo vamos viendo en las personas que van llegando a terapia psicológica. Así que integrar la fe, como bien tú dijiste, ha ayudado a muchas personas en este progreso, en esta mejoría de su salud mental. Por eso hoy nosotros queríamos en este podcast enfocarnos, y en este primer episodio, enfocarnos en esta frase: Dios quiere tu bienestar. Dios quiere tu bienestar. Y qué profundo y qué directo, porque ¿qué usted piensa cuando usted escucha la frase Dios quiere mi bienestar? Sí,
Dios quiere, mira, cuando tú preguntas eso, yo digo, wow, o sea que dentro de todas las situaciones que estoy viviendo y quizás, como dicen en buen puertorriqueño, el arroz con pollo, que es decir, todo el revolú que estoy viviendo, Dios quiere que yo esté bien. Dios quiere que yo esté bien. Entonces, este podcast tiene como ancla o como algo en donde aterrizar, donde poner los pies en la tierra, que es, sobre todas las cosas, Dios quiere que nosotros estemos bien. Claro, y es importante que nosotros podamos entender esto. Dios busca que sus hijos se sientan bien, que sus hijos puedan adquirir buenos momentos de vida, que tú tengas calidad de vida. Dios quiere que tú te sientas bien. Y a veces pensamos, y quizás usted lo viera en su casa y usted dice, bueno, pero si Dios quiere que me vaya bien, porque yo tengo tantos problemas, porque no me siento bien, porque tengo tantas luchas y tantas batallas. Y creo que vamos a entrar ya mismito en ese punto, pero quiero que sepas que este primer podcast se llama Dios quiere tu bienestar. Dios quiere tu bienestar. Y cuando decimos que Dios quiere que estés bien, es que Dios quiere que sientas que tu espíritu, tu mente, tu corazón están en paz, están en armonía con Él. Estar bien significa tú sentirte en calma en medio de las situaciones en las que estás. Sentir que tu vida es balanceada, que tu vida es estable. No sentir que tu vida es un caos. Y muchos cristianos sienten que su vida es un caos, que no salen, como en buen puertorriqueño también nos dicen, que no salen de una para meterse en otra. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Lo hemos escuchado. Y quizá usted lo dice o yo lo he pensado, pero la realidad es que a veces pensamos que el bienestar es sinónimo a no tener problemas, a no tener aflicciones. Pero Jesús fue directo. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Amén, amén, amén. Y eso es parte de, Dios quiere que estés bien. En el medio de las situaciones en las que estás viviendo, Él quiere que te sientas que Él está contigo. Amén. Que hay paz, que hay calma. Vemos aquí como dice en Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 12, dice la palabra de Dios, bien, y esto es una palabra de Dios bien conocida, bien conozco los designios que abrigo sobre vosotros, oráculo de Yahvé. Son designios de paz, no de desgracia, de daros un porvenir cuajado de esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Amén. Amén. Esta versión es de la Biblia de Jerusalén y me gusta mucho porque dice que yo tengo designios de paz, no de desgracia, y yo les quiero dar un porvenir cuajado de esperanza. Esa palabra que la hemos escuchado en Puerto Rico, cuajado de esperanza, es como un porvenir lleno de esperanza. Claro. Y fíjate cómo comienza. Yo tengo designios, es decir, he diseñado esperanza, he diseñado bienestar, he formado para ti, tengo un esquema para ti, tengo un camino que te lleva a la esperanza, a la paz, al bienestar. Es decir, en principio, Dios le está diciendo a Josué a través para el pueblo, quiero que camines por la paz, que camines por el bienestar, que camines por la esperanza. Amén, amén, amén. A través de Jeremías nos está diciendo... Jeremías. Sí, conozco los designios. Es decir, muchas veces en la salud mental, en la salud emocional, en la salud espiritual, se nos olvida que Dios ya conoce lo que tiene para nosotros. Entonces muchas veces nos vemos dentro de la salud mental confundidos, perdidos, claro, solos, abandonados, y sentimos, bueno, ya estoy aquí a mi propia suerte, como dice mucha gente. No, el Señor dice, yo conozco. Ya yo conozco lo que deseo para ustedes. Y se nos olvida ese detalle. Se nos olvida ese detalle y erróneamente pensamos que la vida está diseñada, la fe está diseñada para que todo te vaya bien, y cuando
nos encontramos con que las cosas no son tan favorables para nosotros, nos frustramos y se nos olvida que Dios quiere que tengas esperanza. Y en eso que hablas de la salud mental, es tan correcto porque hay muchos hermanos que hay en sus casas o que en algún momento dado cada uno de nosotros hemos vivido soledades, amarguras, tristezas, ansiedades, miedos que son parte de los sufrimientos que vivimos en este mundo. Eso es así, y mientras estabas diciendo eso, el Señor pone en mi corazón decirte, amor, mi amado esposo, para que todo el mundo sepa que somos un matrimonio. Recuerdo esos momentos en los cuales nosotros, en nuestra salud espiritual y mental ha sido tambaleada, es decir, hemos sentido un poco de inestabilidad emocional o espiritual. Quiero que hables un poco porque si unes lo que has vivido quizás en tu salud mental con el yo conozco los designios que tengo para ti, ¿cómo pudiéramos nosotros quizás traer un testimonio, una anécdota de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para que todos puedan ver? O sea, no estamos sentados aquí porque, como bien tú dijiste hace unos minutos atrás, la vida es perfecta, sino porque el Señor nos ha sostenido. Claro. Y por ejemplo, en nuestra vida o en mi vida, he tenido que lidiar con lo que es la ansiedad, entendiendo que en principio escuchaba una persona que decía, cuando te frustras, ten cuidado de que el enemigo no saque partida de esa frustración para hacerte sentir mal con Dios. Y a veces llegan circunstancias o problemas de las cuales podemos caer en la trampa de decir, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Porque yo me siento ansioso si yo estudié un doctorado en psicología clínica, que si yo soy un profesional, si yo le sirvo al Señor, y podemos caer en ese hoyo profundo de la desesperanza, como el profeta Elías vivió cuando se sentía sumamente triste, metido en aquella cueva, pidiéndole al Señor que le quitara su vida. Estaba muy frustrado Elías, y en estos procesos la frustración ha venido a mi vida en el aspecto de decir, wow, pero ¿por qué me siento ansioso? ¿Por qué estoy batallando con esto? Pero a diferencia de caer en el caos y en ese hoyo profundo que todos pueden caer, si dejamos de mirar a Dios, miré a Dios y le dije, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tú quieres con esto en mi vida? Y cuando nosotros, en medio de nuestro valle de sombra y de muerte, ahí buscamos su rostro, ahí buscamos a Dios, la paz y la respuesta del Señor llega. Y quiero decirte a ti que me estás viendo, tú que predicas, tú que le sirves al Señor, tú que quizás has recibido un diagnóstico, un evento difícil en tu vida, hoy Dios te está diciendo, el hecho de que estés pasando por esto no significa que no estoy contigo. Exacto, sí. Y eso que acabas de decir se confirmó cuando fuiste a un retiro y le dijiste, Señor, háblame. En medio wow, sí. Yo le tengo que contar eso a ustedes. Estaba en un retiro y en medio de todas estas emociones de ansiedades, todo este caos que estaba pasando en mi vida, le digo, Señor, yo necesito que tú me hables. Y recuerdo que en ese lugar habían como más de 120 jóvenes y le digo, pero Señor, háblame de tal forma que yo sepa que eres tú. Utiliza un sacerdote. Le pediste que fuese específicamente. Sí, se la puse bien difícil. Cuando usted pide confirmación, bueno, bien fácil porque Él todo lo puede. Pero le pedí una confirmación quizás que humanamente es bien compleja, pero para yo asegurarme que realmente era Dios. Y le dije, Señor, utiliza un sacerdote que no esté aquí, que me hable. O sea, que haya llegado después. Que haya llegado después, que no me conozca, que yo soy parte del retiro, que no sepa que yo soy Nelly Carlos. Y recuerdo que en ese momento no pasaron ni 3 ni 4 minutos cuando con mis ojos cerrados se levanta ese sacerdote, Padre Jorge desde Texas, y dice, Carlos, así te dice el Señor, yo te he escuchado, yo he escuchado tu oración, y empieza a ministrarme y a decirme, voy a devolverte al lugar donde estabas. Comienza a darme palabras de entendimiento, de ciencia. En ese momento fue un momento bien impactante porque pude darme cuenta que Dios escucha. Lo dice su palabra, pero Dios escucha tus pensamientos. Dios escucha. Y Dios responde cuando tú le oras con fe. Y ese testimonio que impactó mi vida, que de ahí en adelante lo que hizo fue que el Señor
calmó la tempestad. Desde ese momento yo pude darme cuenta que el Señor está en control aún de lo que tú sientes que no está en control. Exactamente. Qué poderoso, me Amén, encanta. amén. Él está en control de aún de lo que tú sientes que no está en control. Amén. Poderoso. Por eso es que enfatizamos, Él conoce los designios Amén. que abriga sobre nosotros, designios de paz y no de desgracia. Claro. Amén. Es decir, esto que tú estabas viviendo y que en ocasiones he vivido, que no se siente paz, el Señor dice, no, los designios que yo tengo para ti son de paz. Sí. Y algo que me llamó la atención de todo ese proceso fue cómo te acercaste más a Dios antes de hasta recibir esa palabra y cómo has continuado en esa misma cercanía, buscando esa intimidad con el Señor para seguirte fortaleciendo. Claro. Y las circunstancias en nuestra vida, hablábamos, en el día de ayer estábamos hablando con nuestros compadres Ilia y Alberto y hablábamos de que el sufrimiento tiene un poder redentor. El sufrimiento no viene a nuestra vida, Dios no lo permite para que tú te destruyas y te vayas por el barranco. El sufrimiento tiene la encomienda o el propósito de desarrollarte y hacerte crecer en las áreas que aún no has crecido. Así que usted puede determinar que esa circunstancia que usted está viviendo le destruya, le saque de la iglesia, destruya su casa, su hogar, o que el Señor lo utilice para acercarle más a usted, a Dios, y para que usted le conozca más profundo. Que eso fue lo que pasó en mi caso. Dios utilizó una circunstancia de salud emocional para que yo me acercara aún más a Él. Y para acercarnos más a Dios, pero también para hacernos mejores instrumentos en sus manos. Amén, amén. Porque como nosotros trabajamos de lunes a viernes con personas que están en esa vulnerabilidad, que están en ese sufrimiento, que necesitan a alguien que no solo los escuche, sino que los entienda. Amén. Amén. Y nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha hecho pasar por diferentes situaciones que hace que cuando veamos a alguien podamos entender su dolor. Claro. Podamos comprender qué es lo que están sintiendo. Quizás no entendemos a cabalidad lo que están sintiendo, pero podemos tener una sensación. Amén. A nosotros también pasamos por un proceso de pérdida de 2 bebés. Claro. Y eso también fue, aunque fue un proceso de sufrimiento, también ha sido un proceso de mucho crecimiento. Claro. Y en el que el Señor ha tenido que ir sanando más en nuestros corazones para poder entender, mira, yo tengo planes de bienestar y hay veces, de hecho en la segunda pérdida de bebé, el Señor me hizo sentir que era una prueba para fortalecerme espiritualmente, emocionalmente. Entonces, a través de este programa, de este podcast, no queremos enfatizarlo todo en nosotros por gloriarnos o vanagloriarnos, sino para que tú y yo nos conectemos en que Dios es bueno, en que Dios quiere lo mejor para mí y para mi familia, y que aún en medio de las tribulaciones, Él está. Sí, el poder entender que Dios busca y quiere que nos vaya bien, busca nuestro bienestar, nos va a ayudar a poder recibir un bálsamo de calma en que el Señor quiere desarrollar algo nuevo en mí. Hablabas de la salud mental, pero también de las situaciones que hemos pasado a nivel familiar, que son otra de las áreas que muchas veces pueden llevarnos al caos. Los problemas en la familia, las pérdidas, el conflicto entre hermanos, los conflictos matrimoniales. ¿Cuántas cosas pueden sucedernos? La crianza de los hijos. La crianza de los hijos que nos llevan a un límite. Nos sobrepasa muchas veces ese límite que sentimos que sobrepasa nuestras fuerzas. Sí, mientras estaba hablando yo estaba como que lo diga, porque en nuestro caso, y por eso, o sea, hablamos de la salud mental y ahora vamos a enfocarnos un poco en la familia porque queremos que este podcast vaya dirigido a las familias.
Vivimos muchos retos. Vivimos muchos retos, vivimos el reto de la crianza. Por ahí hay un refrán pueblerino que dice, no existe un libro para ser papá y mamá. Bueno, existen muchos que pueden ayudarte, pero la realidad es que los niños no crecen con un manual de instrucciones y que muchas veces esa crianza sea la etapa en que estés viviendo, sea que tus hijos sean niños, adolescentes o ya tus hijos son adultos y aún así tú estás lidiando con los problemas o las situaciones que se dan en su vida de adultez. La realidad es que es muy retante hoy en día la crianza y cómo establecer un balance a la luz de la palabra y a la luz de lo que es una salud mental en esa crianza que sea una efectiva, que sea una emocionalmente sana y no que sea una hiriente o traumática para nuestros hijos. Sí, definitivamente que quisiéramos enfocarnos en este podcast en cómo el amor, Amén, porque no hay un libro de instrucciones, pero sí tenemos la dirección más correcta o poderosa, que es el amor. amén. Entonces, la crianza a través del amor es la mejor decisión que podemos tomar, ¿no? Y tenemos el libro que es la palabra de Dios para identificar cómo yo como padre puedo manejar esta situación. Pero entonces dentro de las familias hay muchas situaciones. Está el matrimonio, cómo nosotros, después de haber hecho un compromiso delante del Señor, cómo mantenemos ese compromiso, cómo mantenemos el amor, cómo resolvemos conflictos. Claro. Sí. ¿Cómo usted puede, a pesar de tener responsabilidades, hijos, mantener una buena relación matrimonial sin que su matrimonio se vea totalmente afectado? Porque como están los hijos y está el trabajo, nos hemos desconectado emocionalmente. Sí, definitivamente. Nos desconectamos, nos alejamos y nos desconectamos del Señor. Entonces, a través de este podcast y a través de todos los recursos que tú puedas tener, porque tenemos la Biblia, libros, otros podcasts, tenemos los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Después de todo eso, es importante entender que el conectar con el Señor siempre, el tener al Señor como centro, va a ser la alternativa primordial para todos nuestros problemas, para todos los conflictos. También nosotros queremos enfocarnos en este podcast en nuestra fe, cómo podemos mantener, sostener o aumentar nuestra fe, cómo nuestra fe, cómo trabajar en la espiritualidad va a ayudarnos en nuestra salud mental, en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, en la resolución de conflictos, en la toma de decisiones, cómo realmente la fe es la que debe bañar a todas las áreas. Definitivamente. Recuerdo una hermana que conocimos que le servía mucho al Señor, que estaba sirviendo, le conocimos sirviendo, pero que al su salud mental no estar bien, al estar pasando por problemas de familia, al no descansar, su fe se estaba viendo afectada. Sí. Acabas de traer algo importante, el descanso. Cómo muchas veces nos enfocamos en hacer, como Marta y María. Como Marta. Hay veces que hay que ser María y hay que descansar en el Señor. Entonces muchas personas cristianas dentro de la iglesia se han enfocado en trabajar mucho, pero se han olvidado de descansar, se han olvidado de trabajar sus asuntos personales y familiares. Entonces, querida familia, todos los que estén viendo este podcast y mi amado esposo, ¿de qué me vale a mí trabajar en la iglesia, tener un gran ministerio, tener un gran negocio, cuando mi matrimonio está al borde del fracaso? Mis hijos no quieren saber de Dios, no quieren saber de mí, no me hablan, no confían en mí. ¿De qué me vale hacer todo eso cuando no estoy dedicando esfuerzos
a mi familia. Y creo que sería bueno traer el ejemplo de aquel líder del libro que estás leyendo, que tuvo que darse cuenta que de nada vale estar metido en la iglesia, de estar haciendo muchas cosas, si la vida se te está derrumbando. Exactamente. Y hay que hacer una aclaración aquí. Hay que hacer esta aclaración. Hay veces que el Señor te dice, mira, aunque tu vida se esté derrumbando, sigue trabajando porque yo me voy a encargar de los tuyos. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de las necesidades que hay en nuestra familia. Es decir, el Señor no te está diciendo que si tu hijo te necesita para algo, tú lo abandones para seguir para allá. O si tu esposo está molesto contigo y tú le tienes que pedir perdón y tú dices, no, pero yo me voy para la iglesia porque el Señor se encarga. No, hay cosas que requieren acción. Por ejemplo, si mi esposo espera una disculpa de mi parte, yo tengo que pedirle una disculpa. Si mis hijos esperan unos 5 minutos de atención, yo tengo que brindarles esa atención. Entonces, hay que hacer una distinción. No es que nosotros estemos diciendo, abandona todo, abandona la iglesia. No, es que hay que tener un balance. Hay que dedicarle tiempo a nuestra familia y hay que dedicarle tiempo a la iglesia, porque mientras tú le dedicas tiempo al Señor, el Señor sostiene tu familia. Pero si hay cosas que dependen de ti, vamos a dar este ejemplo, amado esposo. Cuéntame, amada esposa. Si yo tengo un revolú en mi casa. Un desorden. Un desorden. Un desorden. Que casi no puedo salir ni por la puerta. De tanta desorganización que hay. Y yo me voy. Cuando yo regrese va a haber el mismo desorden. Claro. Porque es que Jesús, el Señor no va a bajar del cielo. A enviar a los ángeles a recoger y a barrer. Eso no va a pasar, así eso no va a pasar. Hay cosas, querida familia, que conllevan acción de nuestra parte. Y hay personas que se olvidan de que tienen que hacer algo para que su familia sane, claro, para que su familia se restaure. Por ejemplo, hay familias que nosotros conocemos a través de la terapia o a través de alguna experiencia en algún retiro, que caminan heridos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que romper el ciclo de caminar heridos. Nosotros en nuestro matrimonio y en nuestra familia tratamos de identificar las heridas y de pedirnos perdón. Claro. A veces no estamos, a veces quizás hemos llegado a ese punto de identificar qué áreas debemos de trabajar, pero a veces no estamos ni siquiera conscientes de cómo mis heridas antes de venir al Señor, de cómo mis heridas que surgieron en mi niñez están afectando el cómo conecto con Dios o el cómo conecto con otros. Exacto. Porque la realidad es que, amados hermanos, el tiempo no sana las heridas. Las heridas se sanan cuando las trabajamos. Y a veces venimos inconscientemente a replicar las cosas que hemos vivido en relaciones pasadas, en etapas pasadas, en el presente. Con Dios, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Y eso me parece que si no estamos conscientes, yo le voy a pedir a usted que usted esta semana ore, Señor, muéstrame cuáles son las heridas que yo necesito trabajar y entregarte. Claro, porque esas heridas están nublando el que tu mente sea sabia y que puedas ver con claridad. Sí. Por eso este podcast se llama Sabiamente, porque le vamos a pedir al Señor luz del Espíritu Santo. Amén. Para poder entender qué hay dentro de nosotros que necesita sanar, que necesita mejorar. Eso que estabas diciendo me llamó mucho la atención porque vivimos muchas veces en no aceptación. O vamos a decirlo de otra manera, vivimos en negación. Vivimos en negación de que tenemos problemas, de que tenemos situaciones, de que tenemos que sanar, de que tenemos que perdonar, de que tenemos que resolver un problema. Entonces vamos tapando las situaciones como si estuviéramos construyendo una pared en cemento encima de esa situación, pero no la vas a poder ocultar por toda tu vida. Por toda tu vida. Es como intentar, no sé si lo has visto en algún momento dado, cuando la gente barre y trata de meter el sucio debajo de la alfombra.
Bueno, quizás a la primera no se note, pero va a llegar un momento en que va a ser evidente que existe un problema que no está siendo atendido y que se está reflejando en lo que otros ven de ti. Sí, y yo creo que este podcast, Carlos, va a ser, o lo que nosotros buscamos a través de esto es llevarnos a la verdad. Amén. Y a la aceptación de que tengo que hacer algo. Eso que me ha estado molestando o que cuando tú dices, hay algo como que me pica, como que de momento siento un picor en alguna parte de mi cuerpo, no sé qué lo causa, pero está. Eso que tú sientes que te está pasando, es importante que le prestes atención. Amén. Porque algo te está queriendo decir, hay algo que trabajar. Hay algo que manejar, hay algo que sanar y todos nosotros necesitamos esa sanación. Y en este podcast, sabiamente, nosotros como matrimonio queremos ser instrumentos honestos, abiertos a la luz del Señor, abiertos a la verdad, para que a través de nosotros puedas tú reflexionar qué se me está quedando, que no estoy trabajando y está haciendo que mi vida no sea emocionalmente estable, que mi mente no se sienta clara en la toma de decisiones, que tenga tantos problemas con las personas a mi alrededor. ¿Qué está pasando? Fíjate que cuando traes eso, me parece que yo quiero que usted pueda ver este espacio como una oportunidad, como un ambiente seguro para usted ser honesto con usted mismo. Y para darse cuenta, yo pienso de esa forma, a mí me está pasando eso. Yo no me siento cómodo con mi familia, yo no me siento bien emocionalmente. A veces tengo variaciones en mi fe, porque el reconocer nuestras áreas de lucha o de retos no es una debilidad, amado hermano. Es una fortaleza. El decir, yo necesito trabajar en eso, a mí me está pasando eso. A veces pensamos, pero ¿y cómo yo le voy a decir a la gente que a veces yo ni tengo fe, que yo no me siento bien estando en mi casa viviendo, que tengo tantos problemas que quisiera dejarlo todo? Es importante que usted también sea honesto, porque este espacio seguro no busca juzgar a las personas. En ningún momento queremos que usted se sienta mal por estar viviendo lo que está viviendo, sino que usted pueda encontrar un alivio, un aliciente, así como nosotros en circunstancias y en momentos difíciles de nuestra vida lo hemos encontrado. Sí, amén. Definitivamente. Sí. ¿Cómo podemos venir a la presencia del Señor siendo totalmente transparentes? Es lo que nosotros queremos trabajar, porque muchas veces si tú vas a la iglesia, puedes mirar a tu alrededor, ¿cuántos de los que estamos allí estamos quizás atados por él? No puedo decir que me siento mal. ¿Qué va a pasar si se enteran que no me siento bien? Mejor me quedo callado. Entonces, puede ser que engañes al mundo, pero Dios sigue estando ahí esperando que te abras. Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Sanador, Él está totalmente dispuesto a sanarte y a sanarme. Él está totalmente dispuesto a lavar nuestras heridas, limpiar todo nuestro ser. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él y aceptar. Amén. Me duele. Y creo que aquí aplica este versículo que está en Primera de Pedro, versículo 5, que dice: el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, rebustecerá y consolidará. Mira lo que está diciendo. El Dios que vivió sufrimientos te quiere restablecer. Restablecer significa quiero volver a que vuelvas a un lugar donde estés seguro, donde te sientas bien. Te afianzará. Afianzará significa que va a estar firme. Amén. Te va a dar fortaleza, te va a rebustecer y sobre todo te consolidará. Es decir, para que no vuelvas a lo que estaba antes. Quiero que seas permanente. En lo que Dios quiere hacer en tu vida es permanente. Así que si estás pasando por una circunstancia familiar en tu fe,
en tu salud mental, Dios quiere devolverte y llevarte a un lugar donde puedas vivir permanentemente en la paz, en la gracia y en la fidelidad que se produce cuando le servimos a Cristo. Amén, amén. Y en la libertad. Y en la libertad también. Porque cuando estamos heridos o cuando tenemos rencores, resentimientos, no somos libres. Somos esclavos de ese dolor. Esclavos del dolor. Sí. Somos esclavos de que no me va bien en el matrimonio. Somos esclavos de insatisfacciones. De la amargura. De la amargura. Amargura. A veces nos encontramos o coincidimos con personas que su dolor es palpable en cómo interactúan, se ven que no son felices, se ven que no están bien. Puede ser incluso un gran servidor, donde sea excelente predicador, excelente monitor, excelente organizador de eventos, excelente catequista, pero está herido, pero está en sufrimiento. Sí, y es como una coraza que nos ponemos, pero que no nos permite crecer. He visto, Carlitos, creo que tú también, he visto sanaciones en vivo y a todo color. Oh, sí. Sanaciones emocionales. ¿Cómo? Cuando la persona llega diciendo, yo no quiero hablar de esto y jamás hablaré de esto porque esto es muy doloroso. Y precisamente nosotros como terapeutas le decimos, pues, precisamente hay que hablarlo. Claro. Para que puedas sanar. He visto cómo en esos momentos en que la persona se abre a decir ese dolor, cómo el Señor va consolando. Amén. Y va diciendo, estoy aquí, yo te amo, yo te sano. Pero para que esa sanación surja, tiene que haber una exposición de la verdad. Y viene a mi mente los momentos en que Jesús hacía milagros. Hay una pregunta trascendental. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ese que quieres que haga por ti era como que, pero Jesús, ¿no te das cuenta que estoy ciego, que no camino, que tengo lepra? Porque a veces decimos, pero es que mi problema es tan evidente y Dios no hace nada. Pero cuánta exposición y apertura tengo para que Dios sane lo que quiere sanar en mí. Claro. ¿Qué es lo que tú quieres que Él sane? Hay que decírselo. Hay que decirlo. Y no podemos venir al Señor diciendo, bueno, Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que yo quiero que tú sanes. No, no. El Señor quiere que le digamos, quiero que sanes esa herida que fue causada por fulano de tal cuando yo estaba en primer grado, claro, que se burló de mí. Un ejemplo sencillo, que también puede ser muy doloroso. El Señor quiere que le digamos exactamente ¿dónde está esa herida para Él sanar? Porque Jesucristo es la verdad. Y por eso, al Él ser la verdad, Él desea que nosotros nos abramos a su luz, expongamos nuestras dolencias delante de Él para que Él pueda sanar. Nuestro Dios es tan bueno. Nuestro Dios es tan bueno y podemos verlo en estos acontecimientos que ha ocurrido con Charlie Kirk, que fue lamentablemente, le privaron su vida por profesar una fe, y cómo su esposa, dentro del dolor, dentro de las circunstancias, ha decidido permitirle al Señor que tome el control de su dolor, de su frustración, de su coraje. Y hasta indicó perdonar. A la persona que le quitó la vida a su esposo. El perdón es sanador. Es sanador. Y a través de este podcast nosotros queremos que ustedes puedan comenzar a adentrarse en ese camino de sanación, de perdón, para ser libres. Damos gloria al Señor porque Él es tan bueno, misericordioso y siempre tiene eso que en el trastorno depresivo, en el trastorno de la depresión, las personas ven como ese túnel oscuro, sin final, vacío. Por el contrario, con Jesús no es un túnel, es un camino lleno de luz. Amén. Y Jesús nos dice, yo he venido para que tengas vida. Amén. Y la tenga en abundancia. Amén. Y quiero que sepas que si el camino se ve como un túnel donde no aparenta
haber alternativas, solución, mejoría, Jesús tiene para ti esperanza. Amén. Así que esa es la confianza de aquellos que creemos en Dios, de aquellos que confiamos en la fe, de que Cristo es nuestra esperanza. Amén. Y por eso, como Él es nuestra esperanza, nosotros queremos también en este podcast brindar algunas estrategias y algunas herramientas a través del camino. Y la que queremos dejarte como alternativa o herramienta para esta semana es que comiences a reflexionar en dónde es que está ese gran peso emocional o espiritual que siento cargar y que necesito entregarle al Señor. Necesitamos, a través de esta reflexión, aceptar que hay algo que no está fluyendo bien. Quizás puede ser en mi trabajo, quizás puede ser en mi casa, en la iglesia, porque también hay muchos conflictos que se pueden dar en la iglesia, pero muchas veces la manera en la que reaccionamos ante ese conflicto tiene que ver con lo que hay dentro de mi corazón. Con lo que hay dentro con nuestro background, con lo que llevamos en la mochila. Exactamente. Sí. Entonces, porque si ya tenemos la mochila muy pesada y seguimos echando más cosas, va a crear mayor peso. Entonces, queremos que vayas pensando qué es lo que está sucediendo en mi vida que no estoy aceptando, sino que lo estoy tratando de poner, como dice en inglés, in the back of my mind. Lo estoy tratando de poner en la parte de atrás de mi mente. Pero mi amado y amada, eso siempre va a estar ahí, de alguna manera afectándote. Así que queremos pedirte que te abras a esa experiencia de aceptación y a preguntarte qué está pasando en mi vida, en lo que necesito trabajar. Y cuando tú hagas ese ejercicio, nosotros queremos que tú nos envíes un mensajito o un comment diciendo, no tienes que decir que tú hiciste esta reflexión, sino me gustaría que hablaran de tal cosa. Claro, sí, porque fíjese que nosotros... el Señor lanza una palabra, el Señor tira la palabra a nuestra vida y somos nosotros ese terreno que la palabra debe de caer para dar el fruto por el cual fue enviada. Exacto. Así que el Señor en esta mañana, tarde, noche, madrugada, cuando estés viendo este podcast, el Señor te ha dado una palabra para que mires, no afuera, sino para que mires adentro de ti. Adentro. Ay, me encantó eso. Hay que mirar adentro. Y cuando tú mires adentro, tú nos vas a enviar un mensaje, un comment diciendo, a mí me gustaría que ustedes trataran este tema, porque este tema hoy fue un tema introductorio para dejarles saber lo que nosotros queremos tocar en estos temas. Pero cuando tú nos envíes, mira, a mí me gustaría que habláramos de esto, a mí me gustaría que tocaran este tema, nosotros te vamos a escuchar. Claro, vamos a escuchar, porque para nosotros es importante saber lo que tú sientes que necesitas. Exactamente. Entonces, cuando lo compartes, la luz de Cristo te ilumina y la verdad de Cristo se desata en tu vida y hay sanación. Amén. Comienza el proceso de sanación. Así que damos las gracias amén, a todos amén. los que han estado escuchando esta conversación. Mire, desde la comodidad de nuestra casa con nuestras medias. Hasta con medias estamos. Aquí estamos desde nuestra casa. Desde nuestra casa, sí. Y queremos que nos compartas tus comentarios, que puedas compartir este podcast con todas las personas. Compártelo con todas las personas. Si no son cristianos, si son cristianos, compártelo, porque esto es un podcast familiar. Amén. En el que queremos crecer como esposos, como familia, como hijos de Dios. Así que comparte, suscríbete a nuestra página y pon ahí, activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones, porque vamos a seguir en contacto. No puede ser posible que usted esté viendo este podcast y usted no esté suscrito. Así que y que usted tampoco pase para dejar su like, porque esto es totalmente gratis. Pero el que usted apoye este contenido nos va a ayudar a saber que básicamente que esto está dando frutos, que el pueblo necesita más sobre esto. Así que no olvide de dejar su like, su comentario y sus pensamientos sobre lo que hemos hablado y si el Señor le está hablando a través de lo que estamos haciendo. Amén, amén, amén. Y le damos gracias al Señor y le pedimos al Dios Todopoderoso que los bendiga, los guarde, los llene de su
su amor, que derrame su paz sobre ustedes y sobre sus familias, porque tenemos un Dios bueno, un Dios de paz y un Dios de misericordia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado esposo, por esta conversación. Gracias, amada esposa, y será hasta el próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Amén. Dios les bendiga.